Historia de Cuba. Cuba, una isla ubicada en el Caribe, ha sido un territorio de gran importancia en la historia de América Latina y el mundo. Su historia comienza antes de la llegada de los europeos, cuando estaba habitada por varios pueblos indígenas, entre ellos los guanahatabeyes, los síbenis y, principalmente, los taínos, quienes vivían de la agricultura, la caza y la pesca. Su cultura era rica en tradiciones y estaba centrada en la vida comunitaria. En el año 1492, el navegante genovés Cristóbal Colón llegó a la isla durante su primer viaje hacia lo que él creía que eran las Indias, reclamando el territorio para la corona española. Los españoles bautizaron la isla como Juana, en honor al príncipe Juan, hijo de los reyes católicos. Con el paso del tiempo, el nombre de Cuba prevaleció, probablemente derivado de una palabra indígena que significa tierra fértil o gran lugar. La colonización española tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas. Los taínos y otros pueblos originarios fueron prácticamente aniquilados por enfermedades traídas de Europa y el trabajo forzado en las plantaciones y minas. Para mantener la producción de azúcar, tabaco y otros productos agrícolas, los colonos recurrieron a la importación masiva de esclavos africanos, quienes llegaron en grandes números a partir del siglo XVII, formando una parte importante de la identidad cubana moderna. A lo largo de los siglos, la economía cubana se volvió cada vez más dependiente de las plantaciones de azúcar, que eran el motor económico de la isla. Esta riqueza trajo piratas y corsarios, lo que llevó a que España fortificara ciudades como La Habana, que se convirtió en uno de los puertos más importantes del Nuevo Mundo. Sin embargo, la rígida estructura colonial y la brutalidad del régimen esclavista provocaron numerosos levantamientos y rebeliones, tanto de esclavos como de colonos descontentos. El siglo XIX fue un periodo de creciente tensión en Cuba. Mientras que el resto de América Latina luchaba por la independencia de España, Cuba y Puerto Rico permanecían bajo control español. Sin embargo, los movimientos independentistas no tardaron en surgir en la isla. En 1868, el terrateniente Carlos Manuel de Céspedes dio el grito de Yara, iniciando la Guerra de los 10 años, la primera de varias guerras que buscaban la independencia cubana. Aunque esta guerra no tuvo éxito, sentó las bases para futuros movimientos. A finales del siglo XIX, el deseo de independencia se fortaleció. José Martí, un intelectual y poeta cubano, se convirtió en una de las figuras más importantes de la lucha por la independencia. Martí formó el Partido Revolucionario Cubano y promovió una nueva guerra de independencia, que comenzó en 1895. Martí murió en combate ese mismo año, pero su legado se mantuvo como símbolo de la libertad cubana. La lucha continuó, y en 1898, tras el hundimiento del acorazado estadounidense USS Maine en el puerto de La Habana, los Estados Unidos intervinieron en la guerra, lo que culminó con la derrota de España y la firma del Tratado de París, donde España cedió el control de Cuba. En 1902, Cuba se convirtió oficialmente en una república independiente, aunque bajo una fuerte influencia estadounidense debido a la enmienda Platt, que permitía a Estados Unidos intervenir en los asuntos internos de Cuba y establecía bases militares, como la base naval de Guantánamo. Durante las primeras décadas del siglo XX, Cuba vivió un periodo de inestabilidad política, marcado por golpes de Estado, corrupción y la fuerte presencia económica estadounidense en sectores clave como el azúcar y el tabaco. Este periodo también fue testigo de un auge económico gracias al comercio de estos productos, pero también de una creciente desigualdad social. En 1952, Fulgencio Batista, un militar que había sido presidente de Cuba entre 1940 y 1944, dio un golpe de Estado y se hizo con el poder, estableciendo una dictadura. Su régimen fue conocido por la represión política y la corrupción, pero también por fomentar el turismo, el juego y la mafia estadounidense, especialmente en La Habana. En este contexto, surgió un movimiento de oposición liderado por un joven abogado llamado Fidel Castro. En 1953, Castro intentó derrocar a Batista con un fallido ataque al cuartel Moncada. Aunque fue encarcelado, más tarde fue liberado y exiliado a México, donde organizó un movimiento guerrillero junto a figuras como Ernesto Che Guevara. En 1956, Castro y sus seguidores, conocidos como el Movimiento 26 de Julio, regresaron a Cuba en un pequeño barco llamado Granma y comenzaron una guerra de guerrillas en las montañas de la Sierra Maestra. Tras años de lucha,
Batista huyó del país el 1 de enero de 1959, y Castro entró victorioso en La Habana, instaurando un gobierno revolucionario. A partir de ese momento, Cuba se transformó rápidamente en un estado socialista bajo la influencia de Fidel Castro. Se nacionalizaron industrias y propiedades privadas, lo que provocó un conflicto con Estados Unidos, que impuso un embargo económico en 1960. En 1961, el gobierno de Estados Unidos apoyó una fallida invasión de exiliados cubanos en la Bahía de Cochinos. En 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear durante la crisis de los misiles, cuando se descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Después de tensas negociaciones, los misiles fueron retirados, pero las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se mantuvieron tensas. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal aliado económico, lo que llevó a una grave crisis conocida como el Período Especial. Durante este tiempo, la economía cubana colapsó y el país sufrió escasez de alimentos, combustibles y productos básicos. A pesar de las dificultades, el gobierno de Castro se mantuvo en el poder, introduciendo algunas reformas para permitir cierta apertura económica. En 2008, Fidel Castro cedió la presidencia a su hermano Raúl Castro, quien continuó con algunas reformas económicas, permitiendo mayor apertura al sector privado y mejorando las relaciones diplomáticas con países extranjeros. En 2014, se anunciaron esfuerzos para normalizar las relaciones con Estados Unidos, aunque los desafíos económicos y políticos persistieron. En la actualidad, Cuba sigue siendo una nación socialista, pero enfrenta grandes retos, incluyendo la necesidad de modernizar su economía y responder a las demandas de una nueva generación de cubanos que buscan mayor libertad y oportunidades. La historia de Cuba es una mezcla de lucha, resistencia y transformación que continúa evolucionando.